Buenas tardes, señor Roberto. Nosotros venimos de la preparatoria CU y le vamos a hacer una entrevista que trata sobre la contaminación de mares. La primera pregunta es, ¿qué químicos son los que más afectan en el mar? La afectación por químicos en el mar regularmente o comúnmente es por los desechos de las fábricas o de las grandes industrias. A esto se le suman los que son los desechos de las empresas extractoras o que se dedican a la minería, y se le puede considerar también a los derrames petroleros. Son químicos que causan gran daño cuando se llevan a cabo los derrames. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las especies que se ven más afectadas por la contaminación en el mar? Las más afectadas son las de menor tamaño, o las especies más pequeñas son las más vulnerables regularmente. Son las que menor capacidad tienen para desplazarse del sitio donde se llevan a cabo las descargas o las derramas, y pues regularmente les causa la muerte. Cuando son los desechos de los residuos de las minas, esos pueden llegar hasta organismos que están fijos en algún sustrato en el mar y lo acumulan, de tal manera que cuando otro organismo los consume, directamente el químico, la sustancia pasa al organismo que lo consume. ¿Qué pasa si la contaminación en el mar sigue en aumento? Si continúa en aumento, va a tener impacto directo sobre la población marina, sobre los pequeños organismos, como te comentaba, y estos pues son parte de la cadena trófica. Al ser afectados los organismos pequeños, en consecuencia los organismos que de ellos se alimentan también tendrían una repercusión o una disminución de la población, y esto pues llevaría a que al final de cuentas redundaría en una disminución de la cantidad de alimento disponible para que el ser humano se pueda alimentar, básicamente. ¿Cómo afecta esto a la sociedad? Te comentaba, en un dado caso de que la contaminación incremente sustancialmente, pues va a haber una disminución de los alimentos que son extraídos del mar, y esto pues va a generar que el ser humano tenga escasez de alimentos. La alternativa que existe es la acuacultura, pero está apenas en desarrollo, no se ha consolidado, y eso es lo que sería, creo yo, la repercusión más fuerte, una disminución drástica o seria en la proporción de alimento que se puede extraer del mar. La última pregunta es, usted como experto, ¿qué solución propondría para su disminución? Realizar tratamiento de las descargas de las industrias, que al final de cuentas, como comentaba, son las que creo que hacen el mayor aporte de químicos nocivos para las especies marinas, y hacer conciencia en la gente, en la industria, y pues con el tiempo lograr disminuir estos aportes o lograr que se detengan, y así poder mantener la vida marina sana y por consecuencia pues una fuente de alimento sano y significativo para nosotros los humanos. Muchas gracias, esto sería todo. No hay de qué. Gracias. Buenos días, profe. Le vamos a hacer una encuesta sobre la contaminación de los mares. Ok. La primera pregunta es, ¿qué químicos son los que más afectan al mar? Existen unos elementos que son muy peligrosos, son los metales pesados. Esos se pueden conocer como elementos traza o micronutrientes. Los más peligrosos, bueno, se clasifican en esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que ustedes o cualquier especie los puede metabolizar y se deshace de ellos. Los elementos no esenciales, su presencia dentro de los organismos se considera inusual, por lo que el organismo no puede deshacerse de ellos, entonces tiende a que se concentre en ellos, entonces son los más peligrosos porque son los que generan cánceres, porque su presencia en los organismos
no debe de estar, entonces no hay cómo deshacerse de ellos. Esos son los más peligrosos, los metales pesados. La segunda es, ¿cuáles son las especies que se ven más afectadas por la contaminación en el mar? Aquí la variación es por especie, porque cada especie tiene como unos requerimientos de ciertos elementos, entonces todas las especies todas las especies van a combatir la presencia de esos metales con diferentes mecanismos de respuesta. Eso varía por el tipo de especie, pero en cuanto a los más peligrosos y que estamos en contacto nosotros, creo que son los organismos filtradores, por ejemplo, los bivalvos. No sé si ustedes no han comido ostiones, las conchas, que las saben. Esos organismos, su forma de alimentación es por filtración. Entonces, si un cuerpo de agua está muy contaminado, esos organismos, pues la forma de filtración es por su boca, filtran todos los nutrientes. Entonces, entre todos esos nutrientes, pues vienen todos los contaminantes, entre ellos esos metales pesados. Entonces, esos organismos, como les digo ahorita, cada especie tiene mecanismos distintos para combatir los diferentes contaminantes. Esos organismos los que hacen fue, los metales pesados, como que los enquistan. Entonces, al enquistarlos, es como si lo atraparan y hicieran así como una bolsita donde tienen todos esos metales. Entonces, no afecta las funciones metabólicas y del organismo. Entonces, lo peligroso de esto es que nosotros no tenemos esos mecanismos de enquistar, por decirlo así. Entonces, a nosotros nos llegan ahí con los ostiones y limoncito. Entonces, ya nos comemos organismos que vienen con altas concentraciones de esos metales peligrosos. Entre los más peligrosos, no les dije ahorita, pero pueden ser el cadmio, el plomo. Esos son como de los más peligrosos porque son los que más están presentes en la naturaleza. Y aquí localmente el tipo de pesticidas, fungicidas, herbicidas, todo eso que utilizan para la agricultura es lo que deja disponible. Entonces, pues todo va a dar al mar y pues es lo que deja. O sea, estamos en un valle, ¿no? Aquí mismo en la Oguira, en la villa de Oguira, hay como 12 canales descargan con todos esos contaminantes. Entonces ahí están esos organismos, como les digo, acumulando esos metales. Entonces, digamos que podemos llamar que esos son los más peligrosos porque nosotros no los comemos, ¿no? Pero en cuanto al peligro, todos los animalitos están muy expuestos a esas contaminaciones. ¿Qué pasa si la contaminación en el mar sigue en aumento? Seguiremos viendo más problemas. Por ejemplo, el Valle del Fuerte, aquí en Los Mochis, Sinaloa, el Fuerte, José Ríos, se le conoce como el Valle de la Muerte por los altos índices de cáncer que hay, de diferentes tipos, así problemas respiratorios, de estómago, etcétera, etcétera. Y una de las hipótesis que es que son por el tipo de agricultura intensiva que tenemos, pues no solamente en el mar, sino pues las avionetas que fumigan. Yo antes vivía en José Ríos, ahí miraba donde las avionetas fumigan, entonces cambia la corriente de aire y es lo que respiramos, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la sociedad, o sea, la contaminación? Afecta porque directamente pensamos que si hacemos esta actividad no nos va a afectar bien, pero esto que hacemos nosotros, como les digo, la forma de utilizar esos pesticidas y herbicidas, pues es foliar, ¿no? Tiran como rocían las parcelas. Una vez que afecten a las plagas, etcétera, pues todo va, los canales de riego, todos van para el mar, ¿no? Entonces, afecta de que si hacemos algo feo por acá, cuando vayamos nosotros aquí a nuestros mariscos, al ceviche de camarón, todo esto, lo sucio que está por aquí, nos llega por otros alimentos. Entonces, la concientización de que todo lo que hacemos se nos regresa, ¿no? Entonces, mientras más aumente este problema, más vamos a ingerir alimentos contaminados, ¿no? Por decirlo así. Usted como experto, ¿qué solución propondría para su disminución? Para disminuir la contaminación. Sí. Para que haya un verdadero cambio, debe haber desde un cambio social, ¿no? De informarnos y cambiar. Bueno, más bien debe ser un cambio cultural, social y político, ¿no? Primero político, para que debe haber leyes y normas para que haya
un diferente uso en estos tipos de aplicaciones, ¿no? Que contaminan mucho, social, para que haya como que a las personas se les informe qué es lo que pasa con los productos que nosotros comemos, y un cambio cultural en la forma en que concebimos toda nuestra existencia, por decirlo así, ¿no? De que debe haber un cambio hasta en la sobrepoblación, porque mientras más personas existan, más demanda de recursos necesitamos. Entonces creo que debe haber un cambio social, cultural y político. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes, señora Luz María. Venimos a hacerle una entrevista sobre la contaminación de los mares. La primera pregunta es, ¿qué químicos son los que más afectan al mar? Son petróleo, aceites, plaguicidas y metales. La segunda pregunta, ¿cuáles son las especies que se ven más afectadas por la contaminación en el mar? En el caso de la contaminación por químicos, es el exceso de materia orgánica y de nutrientes que provocan la proliferación o crecimiento de las algas, que estas generan putrefacción y muy fuertes, que ocasionan el exceso o el consumo de oxígeno disuelto en el mar, y los peces y otros organismos pues tienden a morir. ¿Qué pasa si la contaminación en el mar sigue en aumento? Pues las especies marinas sufrirían muchos daños, ya sean enfermedades, mutaciones, por las dosis muy altos de los productos tóxicos. ¿Qué afecta esto en la sociedad? Pues que las especies van a empezar a morir, van a empezar a enfermar y ya no van a poder ser consumidas por los seres humanos. Usted como experto, ¿qué solución propondría para su disminución? Que el mar no sea utilizado como un vertedero de sustancias químicas. Muchas industrias o los mismos humanos lo utilizamos porque sabemos que el mar tiene la facilidad de eliminar esas sustancias tóxicas, pero pues en exceso ya vemos que está ocasionando también daños que son irreversibles. Eso es todo, muchas gracias.